La mesera quedó impactada al ver al millonario anfitrión durante una fiesta navideña. Era idéntico a su esposo fallecido hace 7 años. Se acercó y descubrió un oscuro secreto. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El viento helado de la noche navideña se colaba por las rendijas de la puerta mientras Paloma se ajustaba el abrigo barato que apenas la protegía del frío. Su hija, Flavia, de apenas 10 años, estaba acostada en el pequeño sofá de su humilde departamento, arropada con mantas para resguardarse de las bajas temperaturas. Paloma se acercó a ella, acarició su cabello y la besó suavemente en la frente antes de salir al trabajo. Volveré tarde, pero prometo que mañana haremos nuestra cena de Navidad juntas, ¿de acuerdo?, dijo con una sonrisa, intentando ocultar su cansancio. Flavia sintió somnolienta y abrazó su peluche desgastado. Paloma salió del departamento con una mezcla de resignación y determinación. Había aprendido a no esperar lujos ni comodidad en su vida. Su prioridad siempre había sido darle lo mejor a su hija, aunque eso significara trabajar en días como ese. Esa noche, Paloma había aceptado un trabajo especial como mesera en una de las fiestas más exclusivas de la ciudad. La paga era considerablemente buena, lo suficiente para cubrir las deudas acumuladas durante el último mes y comprar un regalo sencillo para Flavia. Mientras caminaba hacia el transporte público, trató de no pensar en lo injusta que podía ser la vida. Había perdido a Alberto, su esposo, hacía 7 años en un accidente automovilístico. Desde entonces, cada día había sido una lucha constante por mantenerse a flote. Al llegar a la mansión, Paloma quedó deslumbrada. La fachada iluminada con luces doradas parecía sacada de una postal navideña. Los jardines estaban decorados con figuras de renos y árboles de Navidad cubiertos de luces centelleantes. Una fila de autos de lujo llegaba hasta la entrada, donde choferes abrían las puertas a los invitados, quienes vestían trajes y vestidos de diseñador. Paloma ajustó su uniforme sencillo de mesera y respiró profundamente antes de entrar. El interior de la mansión era aún más impactante. Un enorme candelabro de cristal colgaba en el centro del salón principal, donde decenas de invitados conversaban animadamente entre música suave y el tintineo de copas de champaña. Los pisos de mármol brillaban bajo las luces y las mesas estaban adornadas con manteles de encaje y centros de mesa elaborados. Para Paloma, aquello era un mundo completamente ajeno, un recordatorio de todo lo que nunca había tenido. Tú, nueva, ponte a servir las bebidas. La voz de un supervisor interrumpió sus pensamientos. Paloma asintió y tomó una bandeja con copas de vino, recorriendo el salón con cautela para no tropezar ni derramar nada. Mientras caminaba entre los invitados, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Las conversaciones a su alrededor hablaban de viajes, negocios y adquisiciones, temas lejanos a su realidad. Sin embargo, ella mantuvo la cabeza en alto, recordándose que estaba ahí por Flavia y que, al final de la noche, sería un paso más hacia un futuro mejor. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras dejaba una copa sobre la mesa de uno de los invitados, su mirada se cruzó con la de un hombre al otro lado del salón. El tiempo pareció detenerse. Paloma sintió un escalofrío recorriendo su espalda, y la bandeja en sus manos tembló ligeramente. No podía ser. Sus ojos no podían estar viéndolo a él. El hombre, vestido con un elegante traje negro y una actitud imponente, estaba rodeado de invitados que parecían reír a carcajadas por algo que había dicho. Pero Paloma no escuchaba nada. Su mente se llenó de recuerdos, las tardes en las que Alberto le contaba sus sueños, el sonido de su risa, la manera en que la miraba como si ella fuera lo más importante del mundo. Y ahora, frente a ella, estaba aquel hombre idéntico a él, pero con un aire más sofisticado y una expresión distante. Paloma apenas podía moverse. Su corazón latía desbocado mientras intentaba buscar una explicación lógica. ¿Era un hermano perdido? ¿Una coincidencia extraordinaria? ¿O estaba perdiendo la razón? Sin pensarlo demasiado, se acercó lentamente, sosteniendo la bandeja con ambas manos para controlar el temblor. Cuando llegó a su lado, el hombre giró hacia ella con una sonrisa cortés. ¿Le sirvo algo más, señor?, logró decir Paloma, aunque su voz sonaba débil y quebrada. El hombre la miró con curiosidad, como si notara algo extraño en su comportamiento.
pero su respuesta fue educada y desprovista de emoción. No, gracias. Estoy bien. La frialdad de su respuesta fue un golpe para Paloma. ¿Cómo podía actuar como si no la conociera? ¿Era posible que no la recordara? Se alejó con pasos vacilantes, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Los minutos siguientes fueron un torbellino de emociones. Paloma no sabía si reír, llorar o gritar. Lo único que tenía claro era que ese hombre, Osvaldo Márquez, según había escuchado a otros invitados, era idéntico a Alberto en todos los sentidos. Más tarde, mientras organizaba las bandejas en la cocina, intentó calmarse y pensar con claridad. No podía dejar pasar la oportunidad de averiguar quién era realmente ese hombre. Decidida, esperó el momento adecuado para acercarse nuevamente. Lo encontró en el jardín, lejos del bullicio de la fiesta, observando las luces de la ciudad desde la baranda. Paloma se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló con la voz cargada de emociones reprimidas. ¿Alberto?, dijo, su voz apenas un susurro. El hombre se giró hacia ella, sorprendido por la familiaridad de su tono. Disculpe, ¿nos conocemos?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿No me reconoces? Soy yo, Paloma, continuó ella, con lágrimas en los ojos. Soy tu esposa. Osvaldo dio un paso atrás, visiblemente incómodo. Señorita, creo que está confundida. Mi nombre es Osvaldo Márquez. No sé de qué me está hablando. Paloma sintió como si su corazón se rompiera nuevamente. La manera en que él la miraba, con una mezcla de desconcierto y extrañeza, no coincidía con el hombre que una vez la amó profundamente. Pero algo en su interior le decía que no podía estar equivocada. Ese hombre era Alberto, y estaba dispuesta a descubrir la verdad. Esa noche, mientras regresaba a casa, el rostro de Osvaldo Márquez seguía grabado en su mente. Paloma sabía que la verdad no siempre es evidente, pero también sabía que no podía ignorar lo que había visto. Su vida, y la de su hija Flavia, acababan de tomar un rumbo inesperado, uno que cambiaría todo para siempre. El amanecer del día siguiente encontró a Paloma sentada en la pequeña mesa de su cocina, con las manos rodeando una taza de café frío. La imagen de Osvaldo Márquez seguía grabada en su mente, una mezcla inquietante de recuerdos y dudas que no podía sacudirse. Flavia, aún dormida en el sofá, respiraba profundamente, ajena al torbellino emocional de su madre. Paloma sabía que no podía cargar este peso sola. Necesitaba hablar con alguien en quien confiara. Tomó su teléfono y marcó el número de Carla, su mejor amiga desde la secundaria. Carla, siempre comprensiva y directa, no tardó en contestar. Paloma, ¿todo bien? Suenas extraña. Necesito verte, Carla. Es algo importante, algo que no sé cómo explicar, respondió Paloma, su voz temblando. Una hora después, Carla estaba sentada frente a ella, con una expresión mezcla de preocupación y curiosidad. Paloma le contó todo, la fiesta, el rostro de Osvaldo Márquez y la manera en que era idéntico a Alberto. A medida que hablaba, Carla la observaba con atención, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que parecía imposible. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Paloma, ¿estás segura de que no fue tu mente jugándote una mala pasada?, preguntó Carla con cautela. Sé lo mucho que extrañas a Alberto. No fue mi imaginación, Carla. Te juro que era él. Su rostro, su voz, todo. Pero él dice que no me conoce, y eso no tiene sentido. Carla suspiró y cruzó los brazos, pensativa. Si realmente crees que era Alberto, tenemos que averiguar más sobre ese Osvaldo Márquez. Si está mintiendo, lo descubriremos. Juntas comenzaron a buscar información en Internet sobre Osvaldo Márquez. Su nombre aparecía en varias noticias relacionadas con negocios y filantropía. Según los artículos, era un empresario millonario que había surgido hace unos 7 años, sin un pasado claro antes de eso. Carla frunció el ceño al leer los detalles. ¿No te parece extraño?, dijo, señalando la pantalla. Nadie se hace millonario de la nada. Este hombre apareció de golpe en el mundo de los negocios. Es como si su vida antes de eso no existiera.
Paloma sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. La línea de tiempo coincidía exactamente con la muerte de Alberto. Esto no puede ser una coincidencia, Carla. Tiene que haber algo más. Decidieron que la siguiente pista debía venir de alguien que estuviera cerca de Osvaldo Márquez. Paloma recordó a una de las empleadas de la mansión, una mujer mayor llamada Mabel, que había sido amable con ella durante la fiesta. Paloma había notado que Mabel parecía conocer cada rincón de la casa y trataba a Osvaldo con una mezcla de respeto y cierta distancia, como si supiera más de lo que aparentaba. Un par de días después, Paloma y Carla esperaron fuera de la mansión hasta ver salir a Mabel. La mujer llevaba un bolso grande y caminaba despacio hacia una parada de autobús cercana. Paloma, con nerviosismo, se acercó a ella. «Disculpe, señora Mabel, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó con tono amable. Mabel la miró con sorpresa, pero asintió, reconociéndola de la fiesta. «Claro, ¿en qué puedo ayudarte?». Paloma le contó, con cuidado, la razón de su inquietud. Al mencionar a Alberto y su parecido con Osvaldo Márquez, el rostro de Mabel se endureció y su mirada se volvió cautelosa. «No sé nada sobre eso, señorita», respondió rápidamente, pero su tono la delataba. Paloma sintió que se le escapaba una oportunidad crucial. «Por favor, Mabel. Yo solo quiero saber la verdad. No estoy aquí para causar problemas, pero esto es demasiado importante para mí y para mi hija». Mabel bajó la mirada, y tras un momento de duda, suspiró profundamente. «Está bien, te diré lo que sé, pero esto no debe salir de aquí». Paloma y Carla asintieron, prometiendo discreción. Mabel las llevó a un banco en la plaza cercana y comenzó a hablar en voz baja. «Hace años, cuando empecé a trabajar para la familia que ayudó a Osvaldo, escuché cosas que no parecían encajar. Decían que lo encontraron después de un accidente terrible. Estaba gravemente herido y sin memoria. Durante meses, lo cuidaron y lo ayudaron a recuperarse, pero también aprovecharon para moldearlo. Le dieron un nuevo nombre, una nueva vida». «¿Y su pasado?», preguntó Paloma, con la voz quebrada. «Ellos decían que no lo tenía, que era un sobreviviente sin pasado. Pero yo siempre tuve mis dudas. Había algo en él, en cómo hablaba a veces, como si estuviera buscando algo que no podía recordar». Las palabras de Mabel confirmaron las sospechas de Paloma. Alberto no solo estaba vivo, había sido manipulado y transformado en alguien más. Con esta nueva información, Paloma y Carla decidieron buscar en registros de hospitales y clínicas. Sabían que el accidente debía haber ocurrido alrededor de la misma fecha en que Alberto murió. Después de horas revisando archivos y entrevistando a trabajadores en un pequeño hospital, encontraron un informe que coincidía con la descripción: un hombre no identificado, rescatado de un accidente automovilístico, ingresado con heridas graves y pérdida de memoria. El informe no incluía su nombre, pero sí detalles que coincidían con lo que Mabel había contado. Paloma sintió que su corazón se aceleraba. Estaban más cerca de la verdad, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. Esa noche, mientras regresaba a casa, Paloma miró por la ventana del autobús, perdida en sus pensamientos. Carla, sentada a su lado, apretó su mano con suavidad. «Estamos cerca, Paloma». «Lo sé. Lo sé, Carla. Pero también tengo miedo de lo que esto pueda significar». Carla no respondió de inmediato. Sabía que las respuestas que buscaban podían traer tanto alivio como más dolor. Paloma cerró los ojos, recordando el rostro de Alberto y la promesa que le había hecho de siempre estar a su lado. Aunque los años y las circunstancias los habían separado, estaba decidida a cumplir su parte de esa promesa, descubrir la verdad y recuperar lo que el destino les había arrebatado. El amanecer trajo consigo un renovado sentido de determinación para Paloma. Con cada paso que daba, las piezas de un rompecabezas imposible parecían comenzar a encajar. Las revelaciones de Mabel y los archivos del hospital solo habían confirmado lo que su corazón ya sabía: Alberto estaba vivo. Pero detrás de su resurgimiento como Osvaldo Márquez había una historia oscura de traición y manipulación que ahora debía desentrañar. Paloma y Carla continuaron su investigación, centradas en la familia influyente que, según Mabel, había moldeado la nueva identidad de Alberto.
Fue Carla quien sugirió contactar a un antiguo periodista de investigación, Daniel, quien alguna vez había escrito sobre los negocios de esa familia. Daniel, aunque renuente al principio, aceptó ayudarlas al ver la pasión y desesperación de Paloma. En una pequeña cafetería, Daniel les reveló detalles escalofriantes. Esa familia es conocida por su poder y sus conexiones políticas, dijo mientras revisaba una carpeta de archivos. Han sacado a muchas personas de situaciones comprometedoras, pero siempre con un propósito. Son expertos en convertir a desconocidos en piezas útiles de su tablero. Paloma escuchaba en silencio, con las manos apretadas sobre la mesa. ¿Qué más sabe sobre ellos?, preguntó Carla, rompiendo el silencio. Daniel continuó. Hace unos 7 años, hubo rumores de un accidente automovilístico en el que alguien importante estuvo involucrado, pero lograron mantenerlo fuera de los titulares. Se decía que un hombre había sobrevivido, pero sin memoria. No tengo pruebas directas, pero esto encaja demasiado bien con lo que ustedes están diciendo. El periodista les proporcionó nombres y contactos que podrían ayudarlas a investigar más a fondo. Con esta nueva información, Paloma sintió que estaba más cerca que nunca de la verdad. Unos días después, Carla recibió una llamada de uno de los contactos proporcionados por Daniel, un ex abogado de la familia influyente. Dispuesto a hablar bajo condición de anonimato, el hombre confirmó una parte crucial de la historia. El hombre que ustedes describen llegó a una de las clínicas privadas gestionadas por esa familia después de un accidente grave. No tenía identificación y estaba gravemente herido, pero alguien en la familia decidió ayudarlo. Más tarde, se enteraron de que él era un empresario en ascenso, con habilidades que podían serles útiles. Fue entonces cuando decidieron crear a Osvaldo Márquez. Paloma sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Alberto no solo había sido separado de su vida, sino que había sido manipulado para convertirse en otra persona, todo para servir a los intereses de una familia poderosa. El abogado continuó. Según lo que sé, alguien más estuvo involucrado en ese accidente. No fue un simple choque. Era un intento de asesinato, pero nunca se investigó porque el otro hombre murió en el lugar. ¿El otro hombre?, preguntó Paloma, confusa. Un socio cercano de Alberto, creo. Él iba conduciendo, mientras Alberto estaba en el asiento del copiloto. Cuando ocurrió el accidente, el conductor murió al instante y Alberto fue arrojado fuera del auto. La confusión sobre su identidad debe haber comenzado ahí. La revelación golpeó a Paloma como un rayo. Todo comenzaba a tener sentido. La muerte de Alberto no fue un accidente, sino un intento deliberado de eliminarlo. Pero, ¿quién había estado detrás de todo eso? Con la ayuda de Carla, Paloma recopiló toda la información que tenían, los archivos hospitalarios, los testimonios de Mabel y del abogado, y los reportes del accidente que Daniel había encontrado en los registros públicos. Cada detalle apuntaba a la misma conclusión: Alberto no murió, sino que fue rescatado y moldeado en un hombre diferente por razones que escapaban a su control. Esa noche, Paloma pasó horas mirando las fotos y los documentos, intentando procesar lo que había descubierto. La imagen de Alberto, el hombre que una vez amó y perdió, ahora estaba envuelta en una complejidad que nunca había imaginado. «Tengo que enfrentarlo», dijo finalmente, con voz firme. Carla asintió, aunque la preocupación era evidente en su rostro. «Tienes que estar preparada para lo que pueda pasar, Paloma. Puede que él no sea el hombre que recuerdas». Paloma lo sabía. Pero también sabía que no podía vivir sin intentar llegar a la verdad. Al día siguiente, Paloma se dirigió a la mansión de Osvaldo Márquez con una mezcla de determinación y temor. Había pedido una cita a través de un contacto que había hecho en la fiesta, presentándose como alguien interesado en trabajar para él. Cuando finalmente estuvo frente a él, en su elegante despacho, su corazón comenzó a latir con fuerza. «Señor Márquez, gracias por recibirme», dijo, tratando de mantener la calma mientras sostenía los documentos en su bolso. Osvaldo levantó la mirada de los papeles que estaba leyendo y la observó con una mezcla de curiosidad y sorpresa. «¿Nos conocemos?», preguntó, inclinándose hacia adelante. «Más de lo que usted imagina», respondió Paloma, sacando lentamente los documentos y colocándolos sobre el escritorio. «Necesito que vea esto». Osvaldo tomó los papeles con expresión confundida.
pero a medida que los leía, su rostro cambió. Pasó de la confusión a la incredulidad y luego a algo que Paloma no pudo identificar del todo: culpa. ¿Qué significa esto?, preguntó finalmente, dejando los papeles sobre la mesa. ¿Quién es usted realmente? Soy Paloma. Y usted es Alberto, mi esposo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Osvaldo apartó la mirada, como si las palabras de Paloma fueran demasiado para soportar. No puede ser, murmuró, poniéndose de pie y comenzando a caminar de un lado a otro del despacho. Esto no tiene sentido. Claro que tiene sentido, insistió Paloma, con lágrimas en los ojos. Usted no murió en ese accidente. Alguien lo manipuló, lo alejó de su vida y le dio una identidad que no le pertenece. Osvaldo se detuvo, apoyándose en el borde de su escritorio. Su expresión era un torbellino de emociones, incredulidad, miedo y algo más que Paloma no podía identificar. Si todo esto es cierto, ¿por qué siento que no puedo recordarlo?, preguntó, casi en un susurro. Paloma dio un paso hacia él, buscando su mirada. Porque no quisieron que recordara. Pero yo estoy aquí para devolvérselo todo: su pasado, su familia, su vida. Osvaldo cerró los ojos, como si las palabras de Paloma fueran demasiado para procesar. La verdad había comenzado a emerger, pero el camino hacia su aceptación estaba apenas comenzando. La tarde era gris, con un cielo cargado de nubes que reflejaban la tensión que Paloma sentía en su interior. Estaba de pie frente a la mansión de Osvaldo Márquez, con los documentos en su bolso y una determinación que luchaba por no quebrarse. Había pasado días preparando cada palabra que diría, pero ahora que estaba frente a esa puerta, la incertidumbre la asaltaba. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Podría aceptar la verdad que ella traía? Un asistente la guió hasta el despacho de Osvaldo, un lugar imponente con paredes revestidas de madera oscura y una enorme ventana que daba al jardín trasero. Osvaldo estaba sentado detrás de un escritorio de cristal, revisando papeles con la concentración de un hombre que controlaba todo a su alrededor. Cuando la vio entrar, levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y ligera incomodidad. «Señorita Paloma», dijo con tono cortés pero distante. «¿Volvemos a vernos?». Paloma sintió que sus manos temblaban, pero apretó los puños para calmarse. Dio un paso adelante, manteniendo su mirada fija en la de él. «No estoy aquí por coincidencia, señor Márquez. Estoy aquí por respuestas», respondió con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Osvaldo arqueó una ceja, claramente desconcertado por su tono directo. «No entiendo de qué habla. Por favor, sea más clara». Paloma colocó los documentos sobre el escritorio y los empujó hacia él. «Estas son las pruebas de que usted no es Osvaldo Márquez. Usted es Alberto, mi esposo». La habitación pareció quedarse en silencio absoluto. Osvaldo se quedó mirando los papeles, sin tocarlos, como si temiera lo que contenían. Finalmente, los tomó con manos tensas y comenzó a leer. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y luego a un pánico contenido. «Esto no tiene sentido», murmuró, levantando la vista hacia Paloma. «Yo no recuerdo nada de esto». «No esperaba que lo recordara», dijo Paloma, con un nudo en la garganta. «Por eso estoy aquí. Para recordarle quién es en realidad». Osvaldo se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro del despacho, claramente abrumado por la información que acababa de recibir. Paloma lo siguió con la mirada, sintiendo que estaba a punto de romperse, pero sabía que no podía detenerse ahora. «Dígame algo, señor Márquez», continuó, con voz cargada de emoción. ¿Nunca sintió que algo faltaba en su vida? ¿Que algo no encajaba? Osvaldo se detuvo, apoyándose en el borde del escritorio, y cerró los ojos por un momento. «Siempre hubo vacíos», admitió finalmente, en un susurro. «Cosas que no podía explicar. Pero pensé que era normal, después de lo que me dijeron sobre el accidente». «¿Qué le dijeron?», preguntó Paloma, dando un paso más cerca de él. Osvaldo la miró, y por primera vez desde que lo conocía, Paloma vio algo quebrarse en su fachada imperturbable. «Que fui encontrado en medio de los escombros de un accidente automovilístico. Que no había registros de quién era, ni familia que me buscara. Me dijeron que tenía la oportunidad de empezar de nuevo,
de ser alguien diferente. Pero no era cierto, replicó Paloma, con lágrimas en los ojos. No estaba solo. Tenía una familia. Yo. Nuestra hija. Esas palabras golpearon a Osvaldo como un rayo. Se pasó una mano por el cabello, incapaz de sostener la mirada de Paloma. Recuperé algunos recuerdos con el tiempo, confesó después de un largo silencio. Pero no eran claros. Eran fragmentos. Una mujer, una niña, no sabía si eran reales o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Paloma apretó los puños, tratando de contener las lágrimas que luchaban por salir. ¿Por qué no buscó respuestas?, exigió, su voz temblando por la mezcla de rabia y dolor. ¿Por qué no intentó encontrarnos? Osvaldo la miró, con los ojos llenos de culpa. Porque pensé que sería mejor para ustedes, respondió con voz quebrada. Había cambiado tanto. No era el hombre que usted conoció. Había hecho cosas de las que no estaba orgulloso para llegar a donde estoy. Pensé que sería mejor si ustedes creían que yo había muerto. Paloma retrocedió un paso, como si las palabras de Osvaldo hubieran sido un golpe físico. ¿Usted decidió por nosotros?, preguntó, con incredulidad. ¿Decidió que era mejor dejarnos solas? ¿Dejarme criar a nuestra hija creyendo que su padre estaba muerto? Lo siento, murmuró Osvaldo, bajando la mirada. Sé que no hay excusa para lo que hice. Pero de verdad creí que estaba haciendo lo correcto. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Paloma. Años de dolor, soledad y lucha inundaron su mente. ¿Lo correcto?, repitió, con amargura. ¿Para quién? ¿Para usted? Porque para nosotras fue un infierno. Osvaldo dio un paso hacia ella, pero Paloma levantó una mano para detenerlo. No me toque. No sé si puedo perdonarlo por esto. Él asintió, aceptando su rechazo, aunque su expresión reflejaba el peso de su culpa. Lo entiendo, dijo con sinceridad. Pero por favor, permítame demostrarle que he cambiado. Déjeme hacer algo, cualquier cosa, para reparar el daño que les hice. Paloma no respondió de inmediato. Sus emociones estaban demasiado revueltas como para tomar una decisión en ese momento. Sin embargo, una cosa era clara, la verdad había salido a la luz, y ahora era el turno de Osvaldo, o Alberto, de demostrar que merecía una segunda oportunidad. Mientras Paloma salía del despacho, sintió que, aunque su corazón estaba roto, había dado el primer paso hacia algo que podría cambiar sus vidas para siempre. El camino hacia el perdón sería largo y complicado, pero ya no había marcha atrás. La tarde era tranquila, con el sol brillando tímidamente a través de las nubes mientras Paloma miraba a través de la ventana de su pequeño departamento. En el sofá, Flavia dibujaba en silencio, ajena al torbellino emocional que su madre enfrentaba. Desde el día de la confrontación con Osvaldo, Paloma no había podido dejar de pensar en sus palabras, en su confesión y en la promesa de hacer lo que fuera necesario para enmendar el pasado. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Cuando abrió, encontró a Osvaldo de pie, vestido con ropa sencilla que contrastaba con la imagen sofisticada que solía proyectar. En sus manos llevaba un ramo de flores y un paquete envuelto con cuidado. No sabía si era apropiado venir, dijo con una voz que denotaba inseguridad, pero quería verte. Quería verlas a ambas. Paloma respiró profundamente y lo dejó pasar, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. Flavia levantó la vista del dibujo al ver al hombre entrar y frunció el ceño con curiosidad. «Hola, Flavia», dijo Osvaldo, con una sonrisa tenue. «Soy un amigo de tu mamá». Flavia lo miró fijamente, como si intentara entender algo que no podía expresar. Paloma intervino antes de que el momento se volviera incómodo. «Flavia, cariño, ¿por qué no llevas tus dibujos a tu cuarto por un rato?», le pidió con suavidad. La niña asintió lentamente y salió de la sala, lanzando una última mirada a Osvaldo antes de desaparecer por el pasillo. Osvaldo se sentó en la pequeña mesa de la cocina mientras Paloma preparaba un té. La diferencia entre sus mundos era palpable, él, acostumbrado al lujo y la opulencia, ella, luchando por mantener lo esencial. Sin embargo, Osvaldo parecía estar más cómodo aquí que en su propia mansión.
Quiero comenzar diciendo que no espero que me perdones de inmediato, dijo Osvaldo, rompiendo el silencio. Pero estoy aquí porque quiero intentarlo. Quiero demostrarte que realmente lamento lo que hice. Paloma lo miró con los brazos cruzados, claramente desconfiada. Las palabras son fáciles, Osvaldo. Lo que no es fácil es criar sola a una hija creyendo que su padre estaba muerto. Lo sé, admitió él, con los ojos fijos en la taza frente a él. Y no hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado. Pero puedo cambiar lo que hago a partir de ahora. La determinación en su voz era evidente, pero Paloma no estaba lista para bajar la guardia. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía darle al menos una oportunidad de demostrarlo. En las semanas siguientes, Osvaldo comenzó a pasar más tiempo cerca de Paloma y Flavia. Dejó su lujosa mansión y se instaló en un modesto apartamento cerca de ellas, algo que sorprendió incluso a Paloma. No necesito todo eso para vivir, le explicó un día. Lo que necesito está aquí, contigo y con Flavia. Al principio, Flavia se mostraba reservada, observándolo con curiosidad pero sin acercarse demasiado. Sin embargo, Osvaldo no se dio por vencido. Cada visita traía consigo pequeños gestos, un libro que sabía que a Flavia le interesaría, un juego de mesa para pasar tiempo en familia, o simplemente su disposición para escucharla hablar sobre sus dibujos y sueños. Un día, mientras estaban en el parque, Flavia tomó su mano por primera vez mientras caminaban. Osvaldo sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que cada pequeño avance era un paso hacia la reconstrucción de algo que nunca debió haberse roto. Paloma también comenzó a notar los cambios en Osvaldo. Había dejado atrás su aire de superioridad, mostrando una humildad que nunca antes había visto en él. No hablaba de su riqueza ni de su éxito, en cambio, se enfocaba en aprender sobre la vida de Paloma y Flavia durante los años en los que había estado ausente. Una tarde, mientras compartían un café, Osvaldo le mostró algo que había guardado desde su encuentro, una fotografía de ellos dos juntos, tomada poco después de casarse. La encontré entre las cosas que no entendía cuando recuperé fragmentos de mi memoria, dijo, pasándole la foto. La he guardado todo este tiempo, aunque no sabía por qué. Ahora lo sé. Paloma tomó la foto con manos temblorosas, sus ojos llenándose de lágrimas. Los recuerdos de los momentos felices que habían compartido inundaron su mente. Era como si una pequeña parte del hombre que había amado aún estuviera allí, escondida bajo los años de distancia y transformación. Osvaldo también comenzó a ayudar en cosas prácticas. Se ofreció a pagar las deudas acumuladas de Paloma, algo que ella inicialmente rechazó por orgullo, pero que finalmente aceptó por el bien de Flavia. También insistió en apoyar los estudios de la niña, asegurándose de que tuviera acceso a las mejores oportunidades. Aunque Paloma apreciaba su ayuda, seguía teniendo reservas. No puedes comprar el perdón, Osvaldo, le recordó un día. Esto no se trata de dinero. Lo sé, respondió él con seriedad. Pero quiero que tú y Flavia tengan lo que siempre merecieron. Con el tiempo, los pequeños gestos y el esfuerzo constante de Osvaldo comenzaron a derribar las barreras de Paloma. Aunque el dolor del pasado seguía presente, también comenzó a recordar por qué se había enamorado de él en primer lugar. Una noche, mientras cenaban juntos, Osvaldo la miró directamente a los ojos y le dijo: sé que no puedo recuperar el tiempo perdido. Pero lo que sí puedo hacer es dedicar cada día que me quede a demostrarte que todavía soy el hombre que amaste, o al menos intentar serlo de nuevo. Las palabras resonaron en el corazón de Paloma. Aunque el camino al perdón era largo, estaba claro que Osvaldo estaba dispuesto a recorrerlo, sin importar cuánto tiempo le tomara. Flavia, por su parte, finalmente comenzó a llamar a Osvaldo papá. Fue un momento que llenó de emoción a los tres, como si el destino estuviera comenzando a reparar las heridas del pasado. El proceso de reconstrucción no fue fácil ni inmediato, pero fue genuino. Paloma, Osvaldo y Flavia comenzaron a formar una nueva dinámica, una familia que, aunque marcada por el pasado, estaba decidida a mirar hacia el futuro. Osvaldo sabía que nunca podría borrar los años de dolor y ausencia, pero estaba decidido a construir algo nuevo y significativo. Paloma, aunque aún cautelosa, comenzó a abrir su corazón nuevamente, encontrando en Osvaldo a un hombre transformado por el arrepentimiento y el amor. El camino al perdón estaba lejos de terminar,
pero juntos habían dado los primeros pasos hacia un futuro lleno de esperanza. El aire estaba impregnado de aromas familiares, canela, clavo y el inconfundible olor del pavo asándose en el horno. Paloma estaba en la cocina, preparando los últimos detalles para la cena navideña. A su alrededor, el ambiente era cálido y acogedor, iluminado por luces parpadeantes que decoraban el árbol de Navidad. Por primera vez en mucho tiempo, su hogar se sentía completo, lleno de una alegría que creía haber perdido para siempre. Osvaldo estaba en el comedor, terminando de colocar los adornos en la mesa. Cada detalle había sido pensado con esmero, un mantel blanco con bordados dorados, velas encendidas y un centro de mesa hecho por Flavia, quien se sentía orgullosa de haber contribuido a la ocasión. Para Osvaldo, este momento era más que una cena, era una oportunidad de demostrar que el esfuerzo y el amor podían sanar incluso las heridas más profundas. La reconstrucción de la antigua casa donde Paloma y Alberto habían vivido juntos había sido una de las primeras promesas que Osvaldo cumplió. Aunque la estructura original estaba deteriorada, él se dedicó a renovarla, manteniendo los detalles que sabía que significaban algo para Paloma. «Quiero que este lugar sea un símbolo de nuestro nuevo comienzo», le había dicho cuando la llevó a ver los avances. Paloma, conmovida por su gesto, recorrió cada rincón con una mezcla de nostalgia y esperanza. Cada pared, cada ventana parecía contar una historia, y aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, ahora estaban acompañadas de una promesa de futuro. La cena de Navidad había sido idea de Flavia. «Quiero que celebremos juntos, como una familia», dijo con entusiasmo mientras ayudaba a decorar el árbol. Paloma había aceptado, aunque con cierta reserva. Sabía que el camino hacia la reconciliación no era sencillo, pero no podía negar que los esfuerzos de Osvaldo habían comenzado a suavizar su corazón. Él había demostrado que estaba dispuesto a cambiar, a ser el hombre que ella y Flavia necesitaban. Osvaldo, por su parte, se dedicó a ayudar en los preparativos, desde ir al mercado hasta colgar las luces en el árbol. Aunque no era algo que hubiera hecho en años, se entregó con entusiasmo, sintiendo que cada pequeño acto lo acercaba más a la familia que tanto había anhelado recuperar. Cuando finalmente llegó la noche, la casa estaba lista para recibirlos. Flavia, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul, corrió emocionada hacia la mesa, inspeccionando que todo estuviera en su lugar. Paloma, en la cocina, sacó el pavo del horno mientras Osvaldo la ayudaba con los platos. Por un momento, se encontraron cara a cara y sus miradas se cruzaron. «Gracias por permitir que esto sea posible», dijo Osvaldo con sinceridad. Paloma asintió, sonriendo levemente. «Gracias a ti por demostrar que realmente quieres estar aquí». La cena comenzó con risas y conversaciones animadas. Flavia hablaba emocionada sobre sus planes para el próximo año, mientras Osvaldo la escuchaba con atención, asintiendo y riendo ante sus ocurrencias. Paloma observaba la escena en silencio, sintiendo que su corazón se llenaba de una calidez que no había experimentado en años. «Papá, ¿puedo darte mi regalo ahora?», preguntó Flavia, llamando a Osvaldo papá con naturalidad por primera vez. Osvaldo se quedó paralizado por un momento, conmovido por la palabra que tanto había deseado escuchar. «Claro, cariño». Flavia sacó un pequeño paquete envuelto con papel rojo y se lo entregó. Cuando Osvaldo lo abrió, encontró un dibujo de los tres juntos, él, Paloma y Flavia, sonriendo frente a su casa. «Es nuestra familia», explicó Flavia con orgullo. Osvaldo no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hija con fuerza, agradecido por la oportunidad que la vida le había dado para recuperar lo que había perdido. Después de la cena, mientras Flavia jugaba con su nuevo juego de mesa, Paloma y Osvaldo salieron al jardín para tomar un poco de aire fresco. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con intensidad. «No sé cómo agradecerte por permitirme volver a tu vida», dijo Osvaldo, rompiendo el silencio. «No ha sido fácil, Osvaldo», respondió Paloma, mirándolo con seriedad. «Pero he visto cuánto te esfuerzas, y eso significa mucho para mí». Osvaldo tomó su mano con suavidad. «Quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. Nunca más me alejaré de ustedes». Paloma asintió, sintiendo que las palabras de Osvaldo eran genuinas. «Lo sé. Y quiero que sigamos construyendo esto juntos». La noche terminó con los tres sentados frente al árbol,
compartiendo historias y risas. Por primera vez en mucho tiempo, Paloma sintió que el peso de los años difíciles comenzaba a desaparecer. Osvaldo, quien había vivido durante años atrapado en una identidad que no le pertenecía, finalmente se sentía en casa. El futuro no estaba exento de desafíos, pero juntos sabían que podían enfrentarlos. El amor, el perdón y la esperanza se habían convertido en los cimientos de una nueva etapa, una que estaban dispuestos a construir día a día. Mientras las luces del árbol parpadeaban, Paloma tomó la mano de Osvaldo y la de Flavia, cerrando los ojos por un momento para atesorar esa noche. Porque en ese instante, todo parecía posible. El fantasma del pasado había dejado de ser un recuerdo doloroso para convertirse en una lección de vida, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la redención pueden prevalecer, dando paso a segundas oportunidades y a la posibilidad de un nuevo comienzo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.